Hola, soy Javier. Quiero contarte la historia de Xochitl, una chica a la que desafiaron a crear un robot solo para burlarse de ella y de su origen humilde. La humillaron frente a toda su clase, convencidos de que fracasaría. Pero lo que no sabían era que esa crueldad estaba a punto de desatar algo imparable. ¿Alguna vez has visto cómo la injusticia puede convertirse en el motor más poderoso para alguien que todos subestiman? Antes de contarte cómo esa humillación en el salón de clases se convirtió en su mayor fuerza, comenta de qué ciudad nos estás viendo y suscríbete. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el ingenio choca de frente contra el privilegio. La historia de Xochitl no empieza con un gran sueño, sino en la realidad cruda de la preparatoria Técnicos Forjadores, una de esas escuelas de la periferia de Guadalajara donde el talento sobra, pero los recursos faltan. Ella era una chica callada, casi invisible, de las que se sientan hasta atrás no por timidez, sino porque su mente siempre estaba en otro lado, desarmando el mundo. El ambiente era tenso. Se acercaba la Feria de Ciencia Intercolegial, la única oportunidad real para conseguir una beca y salir de ahí. Para todos era una competencia feroz. Para ella era un campo minado de prejuicios. El conflicto estalló en la clase de física. Xochitl presentaba un pequeño prototipo que había armado con latas, alambres y partes de un radio viejo. Fue entonces cuando Ricardo, un tipo de una escuela privada, engreído y con dinero, se levantó. Con una sonrisa burlona que todos vieron, la miró de arriba abajo y soltó: «Si eres tan lista, ¿por qué no construyes un robot de verdad para la feria? Ah, cierto, que en tu casa no alcanza ni para los tornillos». El salón estalló en una carcajada cruel, un sonido que se le clavó a Xochitl en el pecho como un puñal. Esa risa la persiguió todo el camino a casa. Cada burla, cada mirada de lástima o desprecio de sus compañeros se repetía en su cabeza. No era solo la ofensa, era la injusticia. La habían atacado por ser mujer, por ser de barrio, por atreverse a crear con lo poco que tenía. Sentía el rostro ardiendo de vergüenza, un nudo en la garganta que le impedía respirar. No lloró. En su lugar, una rabia fría y pesada comenzó a asentarse en su estómago. Una rabia que exigía una respuesta, no con palabras, sino con hechos. El desafío ya no era una broma, se había convertido en algo personal. Su refugio era el viejo taller de su papá, un hombre que se fue demasiado pronto, pero que le dejó el universo entero en un cuarto lleno de herramientas, motores descompuestos y chatarra. Para otros era basura, para ella era un tesoro. Ahí dentro, el olor a aceite y metal era el olor de su infancia, de las tardes que pasó aprendiendo a soldar, a entender circuitos, a ver el potencial en lo que todos desechaban. Su padre le había enseñado que cada pieza, por más oxidada que estuviera, guardaba una historia y una posibilidad. Era su herencia, su santuario. Fue ahí, rodeada de motores viejos y herramientas gastadas, donde la humillación se transformó. Miró sus manos, manchadas de grasa, y luego observó las piezas de metal que la rodeaban. Ya no eran un símbolo de pobreza, eran su ejército. La voz de Ricardo resonó de nuevo, pero esta vez no causó dolor, sino que encendió una llama. Tomó un viejo motor de lavadora y lo puso sobre la mesa de trabajo. Las lágrimas por fin brotaron, pero no eran de tristeza, eran de furia, de determinación. No iba a construir un robot para demostrarles que podía, iba a construirlo para demostrarles quién era ella. Los días que siguieron a esa humillación fueron un infierno silencioso. Xochitl se volvió aún más invisible en la preparatoria, pero de una manera distinta. Ya no era la chica callada del fondo, era la chica de la que todos se habían reído. Sentía las miradas clavadas en su nuca, los cuchicheos que se detenían abruptamente cuando ella pasaba. Sus pocos compañeros, que antes la trataban con indiferencia, ahora la miraban con una mezcla de lástima y burla. La soledad se le pegó a la piel como una segunda sombra. El salón de clases, que antes era un espacio de aprendizaje, se había convertido en un tribunal que ya la había sentenciado. En casa, su abuela, una mujer de pocas palabras y mucha sabiduría,
notó el cambio. No le preguntó directamente qué pasaba, porque sabía que hay dolores que no se pueden nombrar tan fácil. En lugar de eso, la esperaba cada tarde con un plato de sopa caliente o un té de manzanilla. Le acariciaba el pelo mientras Xochitl miraba al vacío y le decía en voz baja: «La tierra más dura es la que da las flores más fuertes, mi niña». No entendía de robots ni de ferias de ciencia, pero entendía de dignidad. Ese apoyo silencioso era un ancla en medio de la tormenta de desprecio que vivía afuera. El profesor Morales la detuvo un día después de clases, cuando el salón ya estaba vacío. Tenía una mirada cansada de alguien que ha visto demasiadas injusticias y ha podido hacer muy poco. No le dio un discurso motivador ni falsas esperanzas. Simplemente sacó una vieja llave de su bolsillo y se la puso en la mano. «Es la llave del laboratorio. No tenemos equipo nuevo, casi todo es obsoleto, pero funciona. Puedes usarlo después de clases. No le digas a nadie». No fue un acto de heroísmo, sino un gesto de decencia. Le estaba dando una oportunidad, por pequeña que fuera, en un sistema diseñado para negársela. Las primeras noches en el taller de su padre fueron las más difíciles. El frío del concreto se le metía en los huesos y la única luz era la de un foco amarillento que colgaba del techo. La rabia que la había impulsado a empezar se sentía ahora como un peso muerto. Miraba las herramientas, las piezas de metal, y solo veía la magnitud del desafío. Hubo momentos en que la frustración la vencía, en que golpeaba la mesa de trabajo con los puños cerrados, con lágrimas de impotencia corriendo por sus mejillas sucias de grasa. Construir algo desde la nada no era romántico, era una lucha brutal contra sus propias dudas. Pronto se topó con el muro más alto: la falta de recursos. Ricardo podía comprar kits de robótica de última generación con un clic. Xochitl, en cambio, pasaba los fines de semana en los tianguis y los deshuesaderos, buscando motores de licuadoras quemadas, engranajes de bicicletas viejas, cables de aparatos electrónicos desechados. La gente la miraba con extrañeza, a esa muchacha joven revolviendo entre la chatarra. Cada pieza que encontraba era una pequeña victoria, pero también un recordatorio constante de la brecha que la separaba de los demás. Su proyecto no solo se construía con ingenio, sino también con la basura de otros. La humillación no se detuvo en el aula, la siguió a la calle. Un sábado, mientras negociaba el precio de un viejo servomotor en un puesto del mercado, vio a Ricardo pasar con sus amigos. Él la reconoció al instante. Una sonrisa venenosa se dibujó en su rostro mientras le decía a su grupo, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara: «Miren, ahí está la ingeniera de la basura buscando tesoros para su obra maestra». Las risas volvieron a resonar, esta vez en un espacio público, recordándole que su esfuerzo para ellos no era más que un chiste. Sintió que la cara le ardía, pero apretó la mandíbula y siguió. Una noche, agotada y cubierta de grasa, estuvo a punto de rendirse. Miró el armatoste de metal que estaba construyendo, una criatura tosca y sin forma, y sintió una oleada de desesperanza. ¿Cómo podría esa cosa competir contra los robots pulidos y caros de los demás? Fue entonces cuando su mirada se posó en una frase que su padre había pintado en la pared del taller años atrás: «El ingenio no nace del lujo, mija, nace de la falta». En ese instante, algo cambió. Ya no se trataba de Ricardo. Se trataba de honrar a su padre, de demostrar que el valor no estaba en las piezas, sino en las manos que las unían. El ingenio de Xochitl comenzó a dar frutos visibles. El esqueleto de metal ya no era un montón de chatarra informe. Ahora tenía una estructura, articulaciones que se movían con una torpeza casi humana. El corazón de la máquina era un complejo sistema de engranajes que había rescatado de una vieja impresora y adaptado con una precisión asombrosa. Pero su mayor orgullo era el cerebro del robot, una placa de circuitos que ella misma había diseñado y soldado, programada con un código que había escrito durante incontables madrugadas en el cibercafé. El robot estaba cobrando vida, una vida rústica y remendada, pero una vida al fin y al cabo. La primera señal de que el privilegio no se rinde fácil llegó una mañana de martes.
El profesor Morales le había dado permiso para guardar el prototipo en un pequeño almacén del laboratorio, bajo llave. Pero esa mañana la puerta estaba ligeramente entreabierta. Alguien había forzado la cerradura. El ataque no fue destructivo ni obvio. Fue algo mucho peor, una agresión silenciosa y precisa. No rompieron el robot, no lo destrozaron. Le robaron una sola pieza, pero era la más crucial, el servomotor que había comprado en el tianguis, el único componente que no podía fabricar y que era esencial para el movimiento fino de la máquina. Cuando Xochitl vio el hueco donde debía estar el servomotor, el aire se le fue de los pulmones. No fue el valor monetario de la pieza lo que la hirió, sino la crueldad calculada del acto. Sabían exactamente qué llevarse para paralizar su proyecto sin dejar un rastro de vandalismo evidente. Era un mensaje claro, una puñalada directa a su esfuerzo. Sintió una impotencia tan grande que por un momento sus piernas flaquearon. La habían saboteado de la forma más cobarde posible, atacando no su cuerpo, sino el alma de su creación, el fruto de su sudor y su rabia. Al día siguiente, lo buscó en el pasillo. No necesitó pruebas. Sabía que había sido Ricardo. Se paró frente a él, mirándolo directamente a los ojos, sin una pizca de miedo, solo con una ira fría y contenida. Su voz salió como un susurro cortante. «Devuélvemelo». Ricardo sonrió con esa arrogancia que lo caracterizaba, disfrutando de su poder. «No sé de qué hablas, chatarrera», respondió, y luego, inclinándose un poco, añadió en voz baja para que solo ella escuchara. «Deberías rendirte. Hay ligas en las que simplemente no juegas». La humillación ahora se sentía como una amenaza directa, un muro invisible pero sólido. Fue a ver al profesor Morales esperando encontrar un aliado, pero encontró a un hombre atrapado. Morales la escuchó con el rostro lleno de frustración. El director de la escuela ya lo había llamado. Al parecer, el padre de Ricardo, un ingeniero influyente, se había quejado de las distracciones que su hijo sufría por culpa de una competencia desleal. Sin pruebas del robo, cualquier acusación sería vista como un ataque de una escuela pública a un benefactor de la preparatoria privada. «Tengo las manos atadas, Xochitl», le dijo con genuino pesar. «El sistema protege a los suyos». La soledad la golpeó con más fuerza que nunca. La tensión se filtró en su casa, envenenando el único lugar seguro que tenía. Dejó de comer bien. Las ojeras marcaban su rostro y sus manos, siempre firmes, a veces temblaban por el cansancio y la rabia. Su abuela la observaba en silencio, con el corazón encogido. Una noche, mientras Xochitl miraba fijamente un plato de comida sin tocarlo, la anciana le puso una mano en el hombro. «Ese robot te está comiendo el alma, mi niña. Ninguna máquina vale la paz que te está robando. Tu padre construía cosas para dar vida, no para que la vida se te fuera en ellas». Esa noche, sentada en el suelo frío del taller, rodeada por el fantasma de su padre y el eco de las palabras de su abuela, Xochitl tocó fondo. Miró el cuerpo inmóvil de su robot, mutilado por el sabotaje y la injusticia. La desesperanza era un peso físico. Estuvo a punto de desmantelarlo todo, de aceptar la derrota. Pero entonces, su mirada se posó en una caja de herramientas de su padre. Dentro, había un viejo motor de un tocadiscos y un montón de imanes, y en ese instante, la rabia volvió a encenderse. No iba a reemplazar la pieza, iba a inventar una solución. Ricardo no le había robado una parte, le había regalado un nuevo desafío. El motor de tocadiscos y los imanes se convirtieron en su obsesión. La rabia ya no era un fuego destructivo, sino una energía fría y metódica que guiaba sus manos. En lugar de buscar un reemplazo para la pieza robada, decidió crear algo nuevo, un sistema de actuadores electromagnéticos que nadie esperaría. Era una solución tosca, ruidosa, pero era suya. Trabajaba con una concentración febril, ignorando el hambre, el sueño y el frío del taller. Cada bobina que enrollaba, cada imán que posicionaba, era un acto de desafío. Ya no se trataba de ganar.
Se trataba de demostrar que la creatividad no puede ser robada, solo puede ser desafiada a superarse a sí misma. Las noches se fusionaron en un borrón de olor a soldadura y el zumbido de la electricidad. Fracasó docenas de veces. Los circuitos se quemaban, los imanes no generaban la fuerza suficiente, los engranajes improvisados se atascaban. Cada fracaso era como escuchar la risa de Ricardo en su cabeza, pero la memoria de su padre era más fuerte. Lo recordaba diciéndole que un buen mecánico no es el que nunca falla, sino el que entiende por qué falló. Así que desarmaba, analizaba, aprendía del error y volvía a empezar. Lentamente, con una paciencia casi inhumana, el mecanismo comenzó a tomar forma, un corazón rústico y electromagnético para su criatura de metal. Su único acceso a la información técnica avanzada era un cibercafé del barrio, donde pagaba por hora para descargar esquemas y leer foros de robótica. El dueño, un hombre mayor y de pocas palabras llamado Don Ernesto, la observaba desde su mostrador. Veía a la chica flaca y de ojos intensos que no usaba el Internet para redes sociales, sino para devorar diagramas complejos. Una noche, cuando el tiempo de Xochitl se agotó, Don Ernesto simplemente hizo un gesto con la cabeza y dijo: «Sigue, muchacha, la casa invita». Fue un pequeño acto de bondad, un reconocimiento silencioso que le dio más fuerza que cualquier discurso de ánimo. A una semana de la feria, la presión se volvió casi física. Los pasillos de la escuela estaban llenos de carteles anunciando el evento. Escuchaba a los compañeros hablar sobre los proyectos de las escuelas privadas, sobre robots que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Ricardo, por supuesto, se jactaba de que su máquina tenía piezas importadas de Japón. Xochitl miraba su creación, un monstruo de retazos, funcional, pero estéticamente un desastre, y la duda la carcomía. ¿Cómo podría esa cosa, nacida de la basura y la necesidad, competir contra el brillo del dinero y el privilegio? Se sentía como una impostora a punto de ser expuesta. Su abuela, que la había visto consumirse entre cables y metal, entró al taller una madrugada. No le dijo que descansara ni que se rindiera. Simplemente le llevó un jarro de atole caliente y se sentó a su lado en silencio. Después de un largo rato, mientras Xochitl miraba su robot con ojos agotados, la anciana le tocó el brazo y le dijo con su voz suave: «Tus manos no están construyendo un juguete, mija. Están tejiendo el coraje de tus ancestros en ese metal. No importa si brilla por fuera, lo que importa es el espíritu que lleva dentro». Esas palabras la anclaron, recordándole que su lucha era más grande que una simple competencia. Las últimas 72 horas fueron una vigilia sin descanso. Xochitl no dormía, apenas comía. Pasaba cada minuto calibrando los sensores, ajustando el código de programación y probando el nuevo sistema de movimiento. Bautizó a su robot Ixchel, en honor a la diosa maya de la luna y la protección. Practicaba su presentación en voz alta, hablándole al robot como si fuera una entidad viva, explicándole su propósito. No estaba preparando un discurso para los jueces, sino un testimonio. Estaba armando la narrativa de su lucha, la historia de cómo la necesidad puede ser la madre de la invención más pura y honesta. El día de la feria llegó con un cielo gris y plomizo, como si el mundo contuviera la respiración. Transportar a Ixchel fue una odisea. Tuvo que pedir prestado un diablito de carga a un vecino y empujar al robot, cubierto con una lona vieja, por varias calles hasta la parada del camión. Subirlo al transporte público fue una humillación más. La gente la miraba con una mezcla de lástima y extrañeza, esa joven cargando un bulto metálico y deforme. Cada empujón en el camión, cada mirada curiosa, era un recordatorio de que ni siquiera en el camino a la batalla podía tener un respiro. El gimnasio de la escuela privada era un universo de luces LED, aluminio pulido y logos de patrocinadores. El puesto de Xochitl, en un rincón, era una mesa plegable cubierta con una lona, sobre la que descansaba Ixchel, su robot hecho de retazos. El contraste era brutal, casi humillante. Podía sentir las miradas condescendientes, los cuchicheos. A unos metros,
El puesto de Ricardo parecía la vitrina de una tienda de lujo. Él la miraba de vez en cuando, con una sonrisa de superioridad, como un cazador que ya sabe que su presa no tiene escapatoria. Era el campo de batalla final, y ella había llegado con un cuchillo de palo. Llamaron a Ricardo al escenario. Subió con la confianza de un rey presentando a su robot, Titán, una máquina brillante y aerodinámica. Con una voz ensayada, dio la orden, y Titán se deslizó suavemente, tomó una botella de jugo, sirvió un vaso y se lo ofreció a un juez. Fue impecable, elegante e inútil. La gente aplaudió por cortesía, un aplauso educado para un truco caro. Ricardo bajó del escenario y al pasar junto a Xochitl, le dedicó una última mirada burlona, una sonrisa que decía, se acabó el juego. La humillación se sentía como un sabor metálico en la boca. Llegó el turno de Xochitl. El presentador anunció su nombre y el de su escuela con un tono que mezclaba lástima y formalidad. Cuando empujó a Ixchel hacia el centro del área de pruebas, algunas risas ahogadas se escucharon entre el público. El robot era feo, asimétrico, un monstruo de cables expuestos y metal remachado. Los jueces, un panel de ingenieros y académicos, intercambiaron miradas escépticas. Xochitl sintió un nudo de hielo en el estómago, pero sus manos no temblaban. Respiró hondo, recordando el olor a grasa del taller de su padre y la voz de su abuela hablándole de dignidad. No empezó pidiendo disculpas por la apariencia de Ixchel. Su voz, aunque no era fuerte, resonó clara en el micrófono. «Este robot no está diseñado para ser bonito», dijo, mirando directamente a los jueces. «Está diseñado para resolver un problema real». Habló de las fugas de aguas subterráneas en su colonia, del desperdicio, de las facturas que la gente no podía pagar. Explicó cómo la ciencia no debía ser un lujo, sino una herramienta para la comunidad. El silencio que se hizo en el gimnasio ya no fue de burla, sino de un interés genuino y desconcertado. Había cambiado las reglas del juego. Entonces, activó a Ixchel. Un zumbido áspero y ruidoso llenó el aire, el sonido de los actuadores electromagnéticos que había construido con los imanes y el motor del tocadiscos. El robot se movió, no con la gracia de Titán, sino con una torpeza deliberada y funcional. Se desplazó lentamente sobre el área de prueba que los jueces habían preparado, una caja de arena con una tubería oculta que simulaba una fuga. Cada paso ruidoso de Ixchel era un latido de corazón para Xochitl. El público contenía la respiración. Ricardo la miraba con incredulidad. Su sonrisa arrogante finalmente había desaparecido. De repente, el robot se detuvo. Una luz roja parpadeó en su cabeza de hojalata y un zumbador, rescatado de un viejo despertador, emitió un sonido agudo y constante. Se quedó quieto, señalando un punto exacto en la arena. Uno de los jueces se acercó, excavó con la mano y sacó la tubería con la pequeña fisura que goteaba agua. Ixchel había encontrado la fuga con una precisión milimétrica. Un silencio atónito, que duró una eternidad, fue seguido por una explosión de aplausos que sacudió el gimnasio. No era un aplauso cortés, era una ovación real, atronadora, llena de asombro. Los jueces se levantaron y rodearon a Xochitl, ignorando por completo el puesto de Ricardo y su robot servicial. Le hacían preguntas técnicas, fascinados por el sistema de sensores, por la solución electromagnética, por el ingenio nacido de la carencia. Ricardo se quedó paralizado junto a su Titán pulido, pálido, con la boca entreabierta. La ingeniera de la basura no solo había competido, los había dejado en ridículo. Frente a todos, con su monstruo de chatarra, había demostrado que la ciencia más poderosa no es la que entretiene a los ricos, sino la que resuelve los problemas de la gente. La ovación no se detuvo por un largo rato. Los jueces, esos hombres serios y académicos, no la soltaban. Querían saber cada detalle de Ixchel, del sistema de imanes improvisado, del código que había escrito en las madrugadas del cibercafé. Ricardo. Él simplemente se esfumó. No hubo una confrontación final, no hubo disculpas. Desapareció junto con su robot brillante y su arrogancia de clase. Se fue como un fantasma,
borrado no por un grito de victoria, sino por el zumbido del motor de una lavadora vieja. Xochitl no lo vio irse. Estaba demasiado ocupada explicando cómo la necesidad puede ser la madre de la ingeniería más honesta. Al lunes siguiente, caminar por los pasillos de la prepa fue como entrar en una dimensión paralela. Los cuchicheos seguían ahí, pero ya no eran de burla, sino de asombro y respeto. Los mismos compañeros que se habían reído ahora bajaban la mirada o intentaban una sonrisa torpe cuando ella pasaba. Ya no era la chatarrera, era Xochitl, la que le ganó a los ricos con su ingenio. El profesor Morales la esperó en la puerta del salón con los ojos enrojecidos de orgullo. No dijo mucho, solo le puso una mano en el hombro y asintió. Ese gesto valió más que cualquier medalla. La invisibilidad se había hecho añicos. La victoria no fue solo simbólica. Un par de días después llegó una carta oficial. Era la beca completa para estudiar ingeniería mecatrónica en la universidad que siempre había visto como un sueño inalcanzable. Pero hubo algo más. Una de las juezas, directora de una empresa de tecnología, la llamó personalmente. Le ofreció una pasantía pagada para desarrollar a Ixchel, para convertir ese prototipo rústico en una herramienta real para la comunidad. De repente, el futuro dejó de ser un camino lleno de obstáculos y se convirtió en un horizonte abierto. El dinero ya no era el problema, su ingenio era la solución. En casa, el cambio fue más silencioso, pero igual de profundo. Su abuela recortó la pequeña nota del periódico local donde mencionaban su nombre y la pegó en la puerta del refrigerador junto a las estampitas de los santos. Una noche, mientras Xochitl trabajaba en unos bocetos nuevos, la anciana se sentó a su lado y le dijo: «Tu padre estaría tan orgulloso. Él veía la música en los motores viejos y tú le enseñaste al mundo a escucharla». Por primera vez, Xochitl sintió que su pasión no era una obsesión extraña, sino una herencia. La bendición de su abuela fue la validación final. El viejo taller de su papá también se transformó. Ya no era un refugio contra el mundo, sino el centro de su nuevo universo. Las herramientas gastadas y los montones de chatarra no eran recordatorios de la carencia, sino un arsenal de posibilidades. Otros jóvenes del barrio, que antes la veían como la rara, empezaron a acercarse con curiosidad, trayéndole aparatos descompuestos, no como basura, sino como ofrendas. Querían ver, aprender. Sin darse cuenta, Xochitl había convertido el símbolo de su exclusión en una fuente de inspiración, un pequeño faro de ingenio en medio de la colonia. Xochitl nunca perdió su esencia. Siguió siendo callada, observadora, con las manos siempre manchadas de grasa. Pero algo fundamental había cambiado en su mirada. Ya no había rastro de la duda o la vergüenza que la habían atormentado. Ahora había una calma poderosa, la certeza de quien conoce su propio valor. Ya no era la chica a la que desafiaron por burla. Se convirtió en la prueba viviente de que el talento no necesita permiso para florecer y que la dignidad, cuando se defiende con inteligencia y coraje, es la fuerza más imparable de todas. La injusticia no la destruyó, la forjó. La historia de Xochitl no termina con un trofeo levantado en el aire. Termina en el silencio que dejó la ovación, un silencio lleno de significado. La justicia que ella consiguió esa tarde no fue un castigo para Ricardo, fue algo mucho más profundo. Fue la validación de que el ingenio, la dignidad y el propósito pueden aplastar al privilegio sin necesidad de violencia, solo con la fuerza de una idea bien ejecutada. Su victoria no fue solo suya, fue un eco para cada persona a la que le han dicho que no pertenece, que sus herramientas no son suficientes o que su origen define su destino. Lo más increíble es que Xochitl no cambió. Siguió siendo la misma chica callada, con las manos manchadas de grasa. Lo que cambió fue la percepción del mundo sobre lo que ella representaba. Su taller, antes visto como un depósito de chatarra, se convirtió en un laboratorio de innovación. Las piezas viejas, su supuesta desventaja, demostraron ser la fuente de su creatividad más pura. Ella no necesitó los recursos de Ricardo. Al contrario, su falta de recursos la obligó a ser más inteligente,
más recursiva. Honró la memoria de su padre no replicando el mundo, sino creando uno nuevo con las herramientas que él le dejó. Y el impacto de su victoria se extendió más allá de las paredes de ese gimnasio. Regresó a su colonia no solo con una beca, sino con una prueba tangible de que es posible triunfar desde la periferia. Su historia se convirtió en una leyenda local, un faro para otros jóvenes que ahora ven el taller de su padre no con lástima, sino con admiración. Le llevan sus aparatos rotos, no para que los arregle, sino para aprender de ella. Xochitl demostró que la verdadera tecnología no es la que deslumbra, sino la que sirve, la que resuelve los problemas de su gente. Al final, lo que Ricardo y todos los que se burlaron de ella no entendieron es que el ingenio no nace del lujo, sino de la necesidad. Creían que la estaban humillando al señalar su pobreza, pero solo estaban describiendo la fuente de su poder. La historia de Xochitl es un recordatorio brutalmente honesto de que la dignidad no se compra y el talento no entiende de clases sociales. Es la prueba de que el coraje más grande a menudo se forja en el fuego de la injusticia, transformando la vergüenza en un motor imparable, capaz de construir maravillas a partir de lo que otros consideran basura. Por eso quise contarte esta historia, porque sé que hay muchas Xochitls por ahí, luchando en silencio, con el mundo en su contra. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su lucha vale la pena, que su ingenio es valioso, sin importar de dónde venga, compártele este relato. Y si crees en el poder de estas historias, en la importancia de dar voz a la dignidad y la resiliencia, suscríbete al canal. Hay muchas batallas que merecen ser contadas. Gracias por escucharme hasta el final.